Continuamos con la mejor información, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Continúa la oposición con la cantaleta de que la ley de telecomunicaciones le va a partir su madre a los medios de comunicación. Como si no estuvieran ya más para allá que para acá, más acabados, más destrozados. A los de la oposición les preocupa que ahora que ya no tan fácilmente van a poder decir mentiras, ya no tan fácilmente van a poder engañar al pueblo, bueno, pues ahora están angustiadísimos porque no va a haber nadie que los pueda defender. Otro agarrón, mi querida familia, entre Kenia López Rabadán y Andrea Chávez, como ya está siendo costumbre. Vamos prestando mucha atención a esto que ocurrió el día de hoy. Chéquense nada más. Bueno, es primero en el Senado esta reunión para discutir la ley de telecomunicaciones, que la oposición dice que es ley censura, ley de control, ya se llamó a conversatorios, sí. Sea lo que signifique. Pero es muy conservadora. Se busca que se conserve la conversatorios. A ver, tú vas a participar, senadora Andrea. Claro, desde luego, mira, el Pleno del Senado de la República el día de ayer me eligió por unanimidad para estar también en la Comisión Permanente. Estaremos todos los miércoles encabezando las sesiones ordinarias porque no puede haber vacíos de poder y en ese sentido el Poder Legislativo pues tiene una comisión representativa de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, que sesiona una vez a la semana en esto que se llama el receso legislativo y entre comillas receso porque es el tiempo, se supone, que deberían tener las y los legisladores para estar cercanas y cercanos a sus electores, estar en territorio, tocando las puertas, preguntando cuál es la agenda legislativa que quieren que se encabece en el próximo periodo ordinario, ¿no? Habiendo dicho esto, pues nuestro grupo parlamentario de Morena, que es el grupo parlamentario mayoritario, ya anunció un periodo extraordinario en donde habremos de discutir diversos instrumentos legales que quedaron pendientes en este proceso. Uno de ellos, por supuesto, la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que busca proteger a nuestro país de campañas pagadas y financiadas desde el exterior con fines políticos. ¿Desde el exterior? Desde el exterior. Pero según me dicen que de los ciento y tantos artículos, solo 3 hablan de eso. No, a ver. ¿Cuántos artículos son? Perdónenme, 283 o 183. Es una ley que tiene muchos años. 283. Es una ley que tiene muchos años y que ya necesitaba una reforma, ¿no? Pero estos articulados pues, son los que promovieron a la presidenta de la República a presentar esta nueva ley, precisamente por lo que sucedió hace poco con motivo de los spots pagados por el gobierno de Estados Unidos con la participación de la Secretaria de Seguridad que fueron del gobierno de Trump, publicados, ¿no? en medios mexicanos. Entonces, ¿verdad? El problema es de forma, de lo que hablábamos, pero también de fondo, en donde pues, se atenta en contra de la dignidad de la clase trabajadora mexicana que no solo levanta a México, sino también a Estados Unidos. A ver, Kenia, ¿coincides? A ver, sin lugar a dudas, es muy preocupante esta ley que nosotros le hemos llamado la ley censura. Es terrible pensar que con el pretexto de los spots de Estados Unidos, el gobierno de México lo que quiere es callar a la oposición, callar a los medios de comunicación, callar a quienes opinan distinto. Hay muchísimos artículos que me preocupan de esos, efectivamente, 283 artículos que contiene la propuesta de dictamen. Ajá. Hay uno en específico, que es el artículo 201, que yo le he llamado a Azucena censura previa. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, ya no vas a poder ver noticieros internacionales, debates presidenciales de otros países, elecciones en otros países, bueno, ni telenovelas turcas, ni series ya vas a poder ver en México si no lo, sí, lo dice el 201, si no lo autoriza la Secretaría de Gobernación. Esto es, Azucena, regresar a los 70s del siglo pasado. Es una vergüenza porque no puede ser que el gobierno, que este régimen, en lugar de generar libertades, beneficios para los mexicanos, lo único que está haciendo es tratar de oprimir, tratar de amordazar a quienes no piensan como este régimen lo está queriendo. Fíjate nada más. ¿Qué dice el 201? En específico, ahorita te lo leo, pero es, digamos, muy lamentable yo te diría, la redacción que te obliga a que verifique la Secretaría de Gobernación previo a que se publique. O sea, cualquier cosa que llegue del extranjero. Cualquier cosa que no sea producida en México, lo que sea. O sea, me refiero a, no solamente, digamos, series, estadounidenses, documentales, noticiarios. Y además dice, en vivo o, evidentemente, preproducidos. Y además dice el artículo, ahorita te lo leo exactamente puntual, pero además dice que evidentemente Andrea, no seas malita corazón, es que estás tapando la cámara. Gracias, qué linda. Llevas media hora tapando la cámara. Gracias. Media hora no tenemos. Quien tiene su cámara. Sí, media hora no tenemos. Pero a ver, nada más cierro. Evidentemente, este tema de fondo tiene que ver con censura.
Esto Ok. tiene que ver con amordazar a quienes no piensan como el gobierno y esto tiene que ver claramente con más poder y eso significa un gobierno autoritario. A ver, Laura Ballesteros, el 109, que ya se habló suficiente, suma Kenia al 201, ¿coincides? Sí, mira, para Movimiento Ciudadano es una decepción la iniciativa presentada por el equipo presidencial. No entendemos el engaño, no entendemos por qué tomar como pretexto la postura xenofóbica, intervencionista, histórica de Donald Trump. Ya lo conocemos, ya sabemos cómo es, sabemos que agarra a México de piñata para elevar su popularidad, que por cierto está cayendo en los Estados Unidos, Sí, y para afianzar muchísimo. su voto. Eso ya lo sabemos, ese jueguito, esa película ya la vimos. Por eso era muy entendible que se dieran reformas para poder blindarnos de su intervencionismo y de su xenofobia contra la población mexicana migrante, que por cierto ayer en la Cámara de Diputados develamos en el Muro de Honor con letras de oro a la comunidad migrante mexicana con un minuto de aplausos, con todo el respeto que nos merecen, con toda la admiración que les tenemos. Los mexicanos no solamente sostienen la economía mexicana, sino la de los Estados Unidos. Se me hace lindo, pero no les Ya sirve vimos, mucho. pues, pero ni siquiera habíamos hecho eso, no les sirve Azucena. como de mucho No, a los imagínate, migrantes, ¿no? ni siquiera habíamos hecho eso de darles ese respaldo desde Bueno. el Estado mexicano, Ajá. que era, pues evidentemente lo menos que podíamos hacer. Entonces ahí está muy su Además de reconocimiento. 109, 201, ¿cuál te preocupa? No, a nosotros nos preocupan esos dos artículos ¿Esos en dos? particular y nos Ok. preocupa dos temas en específico. Primero, que no se hizo un parlamento abierto para construir esta Lo que viene iniciativa. lo sustituye. Pero claro, o sea, Ok. lo que el Senado está planteando no le está llamando parlamento abierto, son foros, pero se tenía que hacer porque además era una promesa desde un inicio para la transición del IFT a la agencia. Número dos, la Cámara de Diputados lo tiene que llevar a cabo también. Nosotros vamos a hacer Cámara Revisora, no podemos quedarnos a sentarnos a mirar. Entonces, hemos hecho como Movimiento Ciudadano una petición a la Cámara para que tengamos parlamento abierto. Dos, y en eso hay una coincidencia con Acción Nacional, que sea en conferencia entre las dos cámaras esta dictaminación, porque no es un tema menor. Y número tres, nos preocupa sobremanera la forma en la que quieren intervenir en las redes sociales. Las juventudes es su manera de comunicarse cotidianamente, de conectarse con la realidad. Esto Y no es las una viejetudes discusión. también. Sí, pero para las ¿Cómo? juventudes. ¿Quiénes somos nosotros? Para ¿Cómo las, nos llaman? las juventudes, amiga. Oye, no, pero para las juventudes, este es su mundo, esta es su realidad. Pero O sea, sin meterse plural. con esto sí es meterse con la plática diaria Bueno, de mesa y con la 109, cotidianidad de 201. las A ver, jóvenes. Andrea. A ver, dos cosas. En primer lugar, nadie se va a meter con los contenidos que las juventudes deciden compartir en redes sociales, que deciden ver. Hay libertad informática, hay libertad de expresión, no hay censura en ninguna parte. La oposición se la pasa diciendo lo que quiere decir en tribuna con total libertad, lo que quiere decir en las comisiones con total libertad, lo que quiere decir en mesas de debate con total libertad en este espacio. Lo hemos comprobado, no solamente nosotras que representamos partidos políticos, sino también, pues me parece que podríamos comprobarlo en tu persona, querida Azucena, como muchos informadores. O sea, no hay un esfuerzo de parte del gobierno federal para censurar absolutamente a nadie porque piense completamente diferente, ¿no? Libertad de expresión, pero no podemos estar escudándonos en una supuesta libertad de expresión y permitiendo discursos intervencionistas. Ok, Me parece pero que es un estamos de debate que hay que acuerdo. impulsar. Ahora bien, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que dijo en una responsabilidad democrática como jefa de Estado, convoca a hacer un diálogo abierto que impulse una de las cámaras, las dos, habrá que ver, ¿no? La cuestión de forma la podremos afinar, se anunció que va a ser el mes de mayo, y se va a invitar a todos los interesados en participar en foros completamente abiertos que se transmiten a través del canal del Congreso, completamente transparentes, sobre todo para disipar dudas. Yo veía una rueda de prensa de una legisladora, la senadora Telles, sonorense, y a ella le preguntaban cuál es el articulado al que alude en donde hay una censura hacia quienes utilizan redes sociales, hacia los medios de comunicación digitales, hacia los medios de comunicación tradicionales que tienen plataformas digitales. Y ella no sabía ni siquiera citar el articulado. O sea, no ha habido un estudio profundo. Qué bueno que podamos tener mayo para hacer este estudio profundo y poder también disipar esas dudas y que se dé cuenta el pueblo de México que no hay ninguna censura y que en todo caso, si hay que mejorar algún tipo de redacción, lo haremos con todo gusto. A ver, Kenia. A ver, ya le he pasado, digamos, a tu producción el artículo específico para que lo puedan Leer junto sí, contigo. o que lo puedan transmitir, pero aquí te lo leo. Fíjate lo que dice el 201, que es verdaderamente preocupante. A ver. Dice, los concesionarios que prestan servicios de radiodifusión o de tele y audios que transmitan contenidos que sean pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas, eso es cualquier productor o morales de nacionalidad extranjera, ya sean de forma anuncios, spots, patrocinios, transmisiones en vivo, cápsulas informativas o cualquier otro formato. Cualquier otro formato es lo que sea, es novelas, series, en fin, lo que se te ocurra. Deben contar previa autorización por escrito de la Secretaría de Gobernación. Es verdaderamente preocupante esto, Azucena, A ver. porque es una muestra clara de presión, digamos, de control. Y hay otros artículos que preocupan muchísimo. Por ejemplo, el 109, que se ha platicado muchísimo, que ya aquí se ha comentado por Laura, es el de las bloqueo de las plataformas digitales. Ahora resulta, fíjate, antes había un organismo constitucionalmente autónomo que tenía 7 integrantes. Ahora esos 7 ya no existen, va a ser uno solo, todopoderoso, que va a poder bloquear las plataformas digitales. Esto es, si tú tienes
tienes Facebook, YouTube, Instagram o cualquier otra cosa, te las va a poder bloquear el gobierno. Hay una todavía peor, digamos, que es el artículo 192, en la fracción novena. Dice que el gobierno va a definir cuál es el uso correcto del lenguaje. ¿Qué es eso? A ver, si nosotros, digamos, cualquier persona le dice al gobierno corrupto, ¿eso es una mala palabra para el gobierno? Si alguna persona le dice prepotente. 30% con 45 minutos. Seguimos aquí con Andrea Chávez, Kenia López Rabadán, Laura Ballesteros. ¿Qué presumes, Laura? ¿Qué andas? ¿Qué tienes ahí? No, pues dos encuestas, Azucena, hacer paréntesis, de las últimas días, semanas, donde Movimiento Ciudadano se posiciona ya como la segunda fuerza política a nivel nacional, por encima del PRI, por encima del PAN, del PT. Por supuesto, ayer se lo decía Giovanna y no le gustaba. Es de hace un mes del Universal y también de hace 2 semanas de Latinos con Lorena Becerra. Lo mismo, ¿no? Se está confirmado. Movimiento Ciudadano, la segunda fuerza electoral para el país. Y esto lo digo a propósito de que nos hemos ocupado de presentarle siempre a México una alternativa fuera de la vieja política, una alternativa fuera del oficialismo, una de futuro. Y nos preocupa mucho por eso poner propuestas serias en la mesa. Está muy bien, pero como quiera sigue siendo un poco triste que estén 55 Morena, 12 MC. El país vive por eso vienen enojados. Pero es que no podemos cerrar los ojos ante que el país está viviendo una nueva fase de partido hegemónico. Por eso necesitamos poner una alternativa fuerte sobre la mesa, que es lo que hemos hecho nosotros. Qué bonito. Nosotros somos Gracias, un futuro para México. Pero bueno, a ver, yo les quería nada más dame tu reflexión, Kenia, sobre esto, porque pues fíjate, el PAN aquí en el Universal, atrás del PRI. Mira, qué bonito. Dios mío. Y en la de les Latinos, dijimos que aliarse con el PRI después no era de buena MC. idea. Bueno, a ver, primero es una encuesta, entiendo, no del Universal, sino que, salvo que me corrija, no es del Universal, Es de sino Buen más Día, bien la publica el Universal. exacto. Buen Día y más Márquez bien para el Universal. Publicada Esta por el me lo está Universal. charoleando. Segundo, entiendo que tiene un mes, ¿no? Después de lo que ¿Este pasó un mes y esta? 3 semanas. Oye, pero ¿cómo va después de Morena? lo que pasó 46. en Ándale, Teuchitlán, en 46. Jalisco, después de esta escondida literal del gobierno de Morena en Jalisco, pues está claramente esa gráfica ha cambiado. Pero más allá de eso, me parece que el tema de fondo es lo que dices, Azucena, es entender que debemos tener una oposición fuerte y que debemos tener una oposición responsable, porque ante el gobierno de Morena, ante este gobierno, pues yo diría que en muchas ocasiones es represor, es muy corrupto y comete muchas ilegalidades, pues es necesario convencer a los mexicanos de que estos 3,000 pesos que reciben mensualmente no son de la chequera de estos impresentables, sino de la gente que paga impuestos. A ver, nada más déjame que Laura exponga el tema porque de ahorita se te nombran las telecomunicaciones. mentiras que yo Además de esto, nada más para eso. a ver, yo sí quería comentar algo también que me parece muy importante con la ley de telecomunicaciones, queriendo siempre poner una propuesta seria en la mesa. Si le quieren acumular tanto poder a la nueva agencia, este titular, sea quien sea, tendría que ser ratificado por el Congreso. Así sucedía con el titular del IFT. Entonces, Pepe Merino o quien sea, no puede llevar dedicatoria a una persona en específico, tiene que ser ratificado por el Congreso, Pero por ya el está Senado nombrado, ¿no? o por la Cámara. Ya está nombrado él. Pues no la ley. Ratificado. O sea, O sí, sea, claro que si en está estas nombrado. reformas No secundarias... necesita ratificación. Si No, en este momento con la ley claro, como que está, sí, no, quiere por eso, eso, pero si en ajá. estas reformas secundarias viene una discusión amplia, tendría que incluir la ratificación. A eso y se esta refiere. persona O sea, meter un artículo tiene que ser para que ratificado se- porque no puedes dejar de manera discrecional en un solo poder de la Unión y mucho menos en un burócrata en turno una agenda tan importante como es la libertad de expresión y los derechos de las personas. Y de nuevo, la juventud, esta es su cotidianidad y su vida diaria. No vamos a permitir que el gobierno se meta a revisarles hasta qué están consumiendo aquí. Nadie se va a Andrea, meter a a ver, revisar eso. 109, 192, 201, por Correcto, pronto. pero revisen el artículo 185. Esto es fundamental porque luego se agarran mintiendo con lo que les conviene y no le dicen a la gente lo que es de verdad la cosa que es. A ver, artículo 185, fracción 11ª. En la fracción 11ª se excluyen a todos los contenidos que tengan fines culturales o turísticos. Así que pierdan cuidado, es mentira esto de las novelas turcas, es falso esto de las novelas estadounidenses. Pero ojalá ese es fuera el problema, completamente Andrea. falso lo que acaban de decir las integrantes A de la ver, oposición. dice- Aquí está la explicación de por qué. ¿Quedan Mienten. excluidos los Contenidos culturales y artísticos? Correcto, que ¿Y tengan políticos? fines culturales o artísticos. O sea, un debate presidencial, por ejemplo, culturales de Estados o Unidos. turísticos. Noticias. Culturales o turísticos. No, y Me si queda una claro. novela trae un tema o campañas político, aquello que pues atente o campañas a favor de los derechos humanos, como lo ha hecho, por todo ejemplo, el aquello Reino que atente Unido, en contra a de favor de las asuntos mujeres y internos de sus políticos derechos. mexicanos, tiene que ser revisado. Pero y ¿quién eso va a decidir no es eso? censura. Que atenta contra los derechos de los Es mexicanos. lo que vamos a El conversar, gobierno, es lo como que en vamos los a conversar. 70s. No, a ver, tranquilos. Pues si los que censuraban eran ustedes, los que sacaban a periodistas del aire eran ustedes, los que se agarraban extorsionando a gente que iba a proponer temas distintos a la agenda que ustedes tenían, eran ustedes, por Dios, y los grandes censores fueron ustedes durante muchos años. Qué bueno que ya se van. Pero mira, ¿por qué mienten? ¿Por qué desinforman? ¿Por qué se la pasan en estas mesas de debate calumniando a los integrantes de Morena? Porque 5-1 les vamos ganando en todas las encuestas. No traje yo esta encuesta, reitero, lo trajo el Pan Naranja, pero lo que revela estas Naranja, pero dos quien tienen a los lunes encuestas, son ellos. lo que revela estas dos encuestas precisamente es que Morena
ganaría una elección el día de hoy 5-1 en el país. 5-1. 5-1 y el 1 es el segundo lugar. Se están disputando el 1 entre todos ustedes. Imagínense nada más. Por eso la necesidad de mentir, de calumniar, de difamar. Pero el pueblo de México ya no les cree. No le cree a Ernesto Zedillo, expresidente de la República, que se agarra hablando de justicia, siendo él el que disolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No le cree a Felipe Calderón hablando de seguridad, siendo él. No, a ver. Yo no sé si se hayan pagado. Es que 94, o no. yo creo que la mitad de lo que Pero nos estás hablando, oyen ni no, se te voy a acuerdan decir de que no se ha eso. pagado, te voy a decir que no se ha terminado de pagar. Bueno, el Fobaproa no se ha terminado de pagar y se adquirió en el sexenio de Ernesto Zedillo. A ver, ¿quién es? Al día de hoy no se ha terminado de pagar y mis nietos no van a terminar de pagarlo. Así es que disculpen ustedes y yo reitero O sea, qué bueno con y Ernesto recuerdo Zedillo, y hago pero memoria hablemos de la histórica. reforma ¿no? de Adelante, Laura. telecomunicaciones. A ver, el tema es el siguiente. La vieja política, durante muchísimos años, y en esto el PRI se volvió el amo y señor, hizo de las facultades metaconstitucionales del presidente de la República el modus operandi para concentrar el poder, para abusar del mismo y para generar un régimen autoritario, por cierto, también de partido hegemónico como el que Morena está ahora construyendo. Por eso, tener una encuesta en donde hay un partido que viene creciendo un 500% en medio de la conformación de un partido hegemónico como lo es Movimiento Ciudadano, es importante siempre decirlo porque, de nuevo, se está conformando por parte de Morena y esos son sus planes, hacer un nuevo régimen hegemónico como lo hizo el PRI en sus momentos. Entonces, lo que hacía el PRI en su momento, Azucena y auditorio, era, a través de las facultades metaconstitucionales del presidente de la República, en un régimen presidencialista, abusar del poder. Y entonces sí vetaba, y entonces sí sancionaba, y entonces sí perseguía y generaba el régimen de terror que ya conocíamos a través del PRI, con Díaz Ordaz, o sea, todas estas fichitas que ya conocíamos. Claro. Pero ¿qué está haciendo Morena ahora? Lo que está haciendo Morena ahora es llevar estas facultades metaconstitucionales a la Constitución y a la ley, a las leyes secundarias. El peligro es todavía más latente. No son iguales, son peores, porque van a ser las mismas prácticas, pero ahora las están llevando a la ley. Ni el PRI se atrevió a tanto. A ver, Kenia. Bueno, primero que nada decirle Es a que la es senadora... es confusa la redacción solamente, Gracias, como Laura. dice la presidenta, Gracias. que si es confuso, Excelente. pues pónganlo ahí muy específico o sáquenlo. O sea, ves una mala intención, ves una confusión en la redacción, es suficiente con que cambien la redacción o que saquen por lo menos estos 3 artículos. Mira, lo preocupante es que copiaron, por así decirlo, de la ley anterior, de la ley del IFT, yo diría más o menos como el 80% de los artículos, ¿no? Porque evidentemente pues la estructura... O sea, el del 80% es igual. Exacto. Y pudieron haber mejorado en temas que valdrían la pena que se discutieran en este momento a nivel internacional, por ejemplo, en inteligencia artificial. O sea, en términos de comunicación, de radiodifusión, digamos, de tele, ¿qué va a pasar con inteligencia artificial? ¿En dónde tienen los derechos de las audiencias? La persona... Discúlpame, senadora, es que... ahí está, muchas gracias. El tema es que esta persona, la persona que nos está viendo, la persona que en este momento está conectada al radio o a la televisión contigo, tiene derechos. Se llaman, en términos legales, derechos de las audiencias. Y pareciera que el gobierno no está pensando en la audiencia, no está pensando en los ciudadanos. El gobierno está pensando en tener más poder y más control. Yo te diría, sí, no, lo mandé a la producción. Adelante. Ahora, yo te diría, por supuesto que es necesario que los legisladores conozcan las leyes. Por supuesto que es necesario que los legisladores conozcan pues en qué andamiaje legal se mueve en este país. Yo nomás quiero cerrar este video diciendo una cosa, mi querida familia. Se preocupa tanto el gobierno de la Cuarta Transformación por nuestros derechos como consumidores de información, como consumidores de radio, de tele, de redes sociales, que justamente es tanta su preocupación que ya no quieren que sigamos consumiendo contenidos basura, contenidos que no aportan absolutamente nada, contenidos que nos están desinformando, como Javier Alatorre diciendo que había que desobedecer por completo, que no había que seguir las indicaciones de Hugo López-Gatell cuando estábamos en plena pandemia, como Javier Alatorre diciendo que los libros de texto de la SEP en tiempos del presidente López Obrador, que no enseñaban absolutamente nada y que era mejor prohibirlos y que los estudiantes no tuvieran más que los cuadernos y las libretas porque los libros no les iban a servir para nada. Son esos tipos de contenidos que no respetan a las audiencias, que creen que son tontos. Son ese tipo de contenidos los que hay que desechar por completo. Con esto llegamos al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos sus opiniones y dudas en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales.